debían cuidar que esta luz no se apagara. Y el periodo era desde la tarde hasta la mañana. ¿Sí? ¿Por qué desde este momento? Porque Dios siempre alumbra a su pueblo. Ajá. Todo el día. A ver. Que Dios está presente. Dios está presente. A ver. Muy bien. Bueno, este también tiene una parábola. Entonces, pero físicamente, ¿por qué era desde el momento en que desaparecía la luz hasta el momento en que volvía a aparecer y todo se iluminaba? Entonces, cuando llegaba la mañana y el sol ya había salido completamente, ¿qué debían hacer con esta lámpara? Bajarla. Sí. Cuando llegaba la mañana, deben apagarla, ¿sí? Esa era la norma para esta lámpara. Ya, ¿y dónde dice que debía encenderse esta lámpara? Tabernáculo. No sé, ya, aquí ya. Ya, voy a explicar. La expresión es un poco difícil, pero como ya lo hemos estudiado, podrán entenderla, ¿sí? Primero la expresión aquí en el tabernáculo de reunión. Aquí es como tabernáculo, ¿verdad? Tabernáculo. Y es decir, al conjunto del lugar santo y el lugar santísimo, porque tabernáculo, ¿sí? Pero cuando dice fuera, afuera del velo que está delante del testimonio, es fuera de como testimonio, como fuera de como velo. ¿Qué significa? ¿A qué lugar se refiere? Lugar santo. Exacto. Lugar santo. Antes de entrar al tabernáculo. Ajá, sí. El tabernáculo, pero más específico, lugar santo, ¿verdad? Hemos aprendido todo, por eso hemos como memorizado. ¿Ya? Por eso, entonces, este candelero de oro puro se encendía en lugar santo. No se está enseñado que no podía encenderse en cualquier lugar, sino en un lugar específicamente establecido. Entonces, para resumir, en cuanto al uso del candelero de oro con 7 lámparas, primero dijimos que debía utilizarse aceite de oliva. También dijimos que el lugar para encenderlo era el lugar santo, que debía permanecer encendidos desde la tarde hasta la mañana. ¿Hasta aquí tiene todo? Amén. Estoy ocupados para escribir. Voy a esperar. Hoy, primera clase, no será difícil, pero segunda clase puede ser un poco difícil, por eso, por favor, concentrar mucho desde segunda clase. Amén. Cómo hacer el candelero, cómo hacerlo de una sola pieza y forma de flor al centro. Cómo usar el candelero, solamente usar aceite de oliva. También tiene un significado espiritual. El lugar santo, y desde la tarde hasta la mañana. Como la próxima vez aprenderás solo un tema, Profesor. aceite de oliva. Y hoy no mencionar sobre Una consulta. No, todavía no es tiempo de que nos explique por qué espíritus. Del candelabro, todavía no hay forma. ¿Por qué el número 7? 7 espíritus, 7 ojos, todavía no. ¿A qué se debe esa especificación para que se construya un candelabro de ese tipo?
Número 7. Esta parte exactamente no explicar en la Biblia, pero ya, este 7 candelero como Moisés construyó en la tierra, como conforme el cielo, ¿verdad? Pero en el cielo, como en trono de Dios, también encender como 7 lámparas, ¿sí? Pero, ¿por qué ese 7 no menciona en la Biblia? ¿Sí? Lo profético. Bueno, ya, listo, ¿puedo pasar? Puede ser. Amén. Amén. Bueno, ya, ahora lo realmente importante es lo siguiente, esta parte, ¿sí? Ya dijimos, o no dijimos, que esta tabernáculo es una figura. Amén, leer. sí. Ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiempo habría de llegar? Revelado. Revelado. Y Revelado. más revelado. Al Cumplimiento. Cumplimiento. Sí, cumplimiento. Y según Hebreos, ¿cómo mencionó este tiempo? Tiempo revelado, tiempo cumplimiento. En Hebreos 9. Y es Segunda venida. segunda venida. Bueno, tiempo de reformar, ¿verdad? Tiempo de reformar. Ya todo mismo significado. Ya. Y ya habría un tiempo de reformar. Cuando llegue este tiempo, ya no será una figura ni una sombra, sino que aparecerá la verdadera imagen y la realidad. Entonces, ¿quién apareció como la realidad del lugar santísimo? Jesús. Jesús, ¿verdad? Apareció la persona de Jesús. Y ahora también aparecerá la realidad del lugar santo. Precisamente por eso hemos estado como estudiando esta candelero hasta ahora. Lo importante aquí es, Dios le dijo a Moisés que como construirá el tabernáculo, ¿por qué estaría allí con él? Y después del tiempo de Salomón, aquello se convirtió en un edificio. ¿Sí? Dios estuvo o no estuvo en este edificio del templo de Salomón. Sí. Sí, claro, sí estuvo, ¿verdad? Ya no estaba en un tabernáculo, sino en un edificio. Y nosotros pensábamos que siempre estaría en un edificio, pero llegó el tiempo de la reforma. Entonces, cuando llega el tiempo de la reforma, como seguirá Dios estando en el edificio o no? Sí. No. Entonces, ¿con quién está este tiempo? Con Jesús. Nosotros con ¿Nosotros? la primera venida. Con Jesús, ¿verdad? Con Jesús. Está con Jesús. Ya, voy a preguntar de nuevo. Entonces, si Jesús y el templo de Jerusalén existen al mismo tiempo, ¿a quién viene Dios? A Jesús. A Jesús. ¿Sí? Porque Jesús es realidad de tabernáculo. Este templo es una figura, ¿verdad? Amén. Sí, por eso viene a Jesús. Ya, así que cuando la realidad del tabernáculo aparece en Jesús, desde este momento Dios viene y está con Jesús. Por eso Jesús se convierte en el tabernáculo, la tienda de reunión y reunión de los cielos. Reino de los cielos. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Si no llega el tiempo de la reforma, ¿podrían darse cuenta de que Jesús apareció como la realidad? No. Amén. No, ¿verdad? No podrían. ¿Sí? Entonces, quienes no saben cómo discernir el tiempo, como pensarán que el edificio es el reino de los cielos, y también pensarán que cada uno de estos como utensilios es lo más importante, porque allí es donde se ofrecen los como sacrificios. Por eso hay personas que consideran ortodoxa a una iglesia que tiene todos estos como elementos, y que si no los tiene, entonces es una secta. Pero Jesús vino
realizó la reforma y apareció la realidad. Entonces, ¿qué es más importante que la figura? ¿Qué es más importante que la figura? Realidad, sí. La verdadera imagen, la realidad, es lo que pasa a ser más importante, ¿verdad? Amén. 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 Ya, ahora pensemos acerca de esta realidad. Y primero está el tabernáculo. Es algo que ya estudiamos como anteriormente. Cuando el tabernáculo fue como reformado en la primera venida, apareció la realidad. Y apareció como la realidad del lugar santísimo, fue como Jesús. Y precisamente hemos estudiado todo para llegar a comprenderlo. ¿Sí? También lo leímos la vez pasada, pero otra vez leamos juntos Juan, capítulo 5, 35. Juan Campos, ¿podrías leer, por favor? A ver, buenas noches con todos, así dice Juan 5:35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Amén. Amén. Ya, la persona de la que se habla aquí es Juan. Como les mencioné, Juan es Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es escrito Juan el Bautista? Una antorcha que ardía. Antorcha que ardía, ¿sí? ¿Cómo dice que era una antorcha que ardía y alumbraba? ¿Sí? Según el concepto que hemos estudiado, está hablando de una lámpara. ¿Qué significa que una lámpara está encendida? Que tiene Para alumbrar el camino. no seguía Para alumbrar el camino. La luz. La luz. ¿Sí? Para que es testimonio de la luz, de la palabra de Dios. Una luz que no es el Espíritu de Dios. A ver, sí, es muy bien. ¿Sí? Antes vimos que los ojos, lámpara, el candelero, le representaban al Espíritu. Ese era el primer significado. Y el segundo significado era obreros. No se refiere a cualquier persona, sino a aquellos con quienes estos espíritus están presentes, es decir, los que tienen una misión, como obreros. Entonces, si se dice que la lámpara de Juan estaba encendida, significa que era una persona con quien estaban estos espíritus. Por eso mismo, Juan el Bautista, al estar acompañado por el Espíritu, también puede ser llamado ojos, como lámpara o candelero. ¿Hasta que entienden? Sí. Bien. Ya, eso es Amén. importante. Para comprender el lugar santo, ¿qué debemos conocer? La palabra. Candelero, ¿verdad? Sí, candelabro, candelero. Debemos comprender el candelero. Y como hubo una reforma en la primera venida, también existe una realidad correspondiente. Lo que estoy diciendo es que la realidad de este candelero es Juan el Bautista. Al reformarse el lugar santo, su realidad se manifestó en Juan el Bautista. Así comprendemos que el lugar santo representa a Juan el Bautista, el lugar santísimo representa a Jesús. Por eso fue llamado una antorcha que ardía y alumbraba. Y que esta lámpara como alumbre significa que, aunque no permita ver todo perfectamente, al ser una luz, hacer que las cosas comiencen a verse. Entonces, ¿qué hacía Juan? Era una persona que transmitía la palabra de Dios. Cumplía la función de un pastor. ¿Sí entienden? Amén. Amén. Por eso, según lo que hemos aprendido, Juan puede ser llamado una persona con quien está el Espíritu, un obrero. Y en pocas palabras también puede ser llamado pastor, porque enseña la palabra. Por lo tanto, Juan el Bautista es un pastor y un pastor tiene creyentes a quienes desde enseñar. Entonces, cuando estas personas se reúnen para escuchar la palabra, ¿qué llega a ser este lugar? Lugar santo. ¿Lugar santo?
Lugar de reunión. Lugar de reunión. Se colgó. Un momento, por favor. Se queda mi internet. Sí, un momento. Creo que sí, de internet de allí. Un momento. Ahorita vamos a volver a transmitir. Ella está comiendo. Quiere comer. Está comiendo, pero no quiere comer eso. Eso no está comiendo. Déjalo. Bien, hasta aquí sí todos están escuchando bien la clase. ¿Amén? Sí. Amén. Ya volvió. Oh, un poco antes, por favor. ¿Ya estudiaron también para el examen? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Sí? ¿No? Amanecida hubo, hermana. ¿Amanecida? Sí, Más o menos. más o menos. El punto, como el objetivo del examen, más que sacar 100 puntos o 20 puntos, sí, es poder guardarlo, ¿cierto? Porque el examen se irá al reino de los cielos. El Con cuaderno se ChatGPT irá. ya, ¿no? ChatGPT. Oh, pero compartimos las respuestas, ¿cierto? Compartimos las respuestas, ¿no? Para que lo puedan también estudiar y repasar. Entonces, Sí, no es cierto. necesario, ni inteligencia artificial podría responder el examen. Perdón la costumbre. Ah, como la costumbre, ¿qué pasó? Pero, Con las, No, me duele mi cabeza. a la respuesta. A las dadas por ustedes es casi por ahí está. oh, bien. El objetivo, sí, cada uno podamos repasar solo también para guardar la palabra en nuestro corazón. Y que al guardar la palabra, ¿recuerdan un recipiente cómo se lava? Con agua. Nosotros como recipientes también nos limpiamos por medio de la palabra y nos llenamos también con la palabra. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, Si tus pecados son color rojo carmesí, ven a mí y se volverán como blanca lana. bien. Así es, amén. A ver, evangelista, yo tengo una pregunta. Un momento, ¿qué pasa? ¿Quién está durmiendo? Vamos a despertar. Denme nombres y lo llamamos para despertar. ¿Quién? Grupo 3, Lucía. Lucía, uy, ¿dónde está el grupo 3? Ya, a la voz de 3 y vamos a llamar a Lucía, ¿sí? 1, 2 y 3. No está Hermana durmiendo. Lucía. No despierta. Lucía. Lucía, despierta, Lucía. Sí, sí está despierta. Deja de Pero- soñar, Lucía. No hagas caso, Lucía, sigue durmiendo. ¿A qué? Hoy la voz de tu conciencia, Lucía, despierta. Ya. Ok, No ok, está pero orden. durmiendo. Mucha paciencia, por favor. Haces. Sí, en un momento vamos a continuar, por favor. En un momento. Evangelista, las preguntas abarcan, he visto que abarcan bastante un poquito de los primeros temas también. ¿Es como que un repaso de todo o es una segunda etapa, pero basada en la primera? Lo segundo que mencionaste. Es como una segunda etapa pero hemos visto las parábolas, pero también hay que entender qué significa o cuál era el propósito de las parábolas. Por eso la primera pregunta es eso, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Pero también en parte sí lo que hemos estado viendo al inicio, porque
¿Ustedes están repasando los primeros temas también? ¿Lo han leído así como de pasadita de nuevo? De vez en cuando encuentro mis apuntes Sí. Sí. del examen, sí. Sí, es cierto. Por ejemplo, cuando se toma, bueno, no sé si ustedes han tomado examen anual, no sé, en el colegio, en la universidad, en el instituto, en una capacitación. No se pregunta de lo último que vieron, ¿cierto? Se pregunta de todo, de porrazo. ¿Sí? Ahí, entonces, nosotros para poder también verificar que sí están tal vez repasando, si están recordando algunas partes o también guardando, ¿cierto? Entonces se pregunta también cosas del inicio que hemos estado viendo en un principio, porque todo está vinculado, no es que cada enseñanza sea independiente, sino que al final pues todo está conectado. Sí. Amén. Amén. Ya, ahora sí continuamos, atención por favor. Dale. Ya. Por eso, según lo que hemos aprendido, Juan puede ser llamado una persona con quien está el espíritu, un obrero. Y en pocas palabras también puede ser llamado pastor porque enseña la palabra. Por lo tanto, Juan el Bautista es un pastor y un pastor tiene creyentes a quienes desea enseñar. Entonces, cuando estas personas se reúnen para escuchar la palabra, ¿qué llega a ser este lugar? Santo. Lugar santo. Lugar de reunión. Tabernáculo. Se convierte en una iglesia, ¿verdad? Claro. También es realidad como lugar santo. Ya, espero que recuerden bien este concepto. Juan el Bautista como posición del pastor y por medio de la palabra como recogerlos como creyentes, como sus discípulos. Por esta razón, este lugar podemos llamar una iglesia. Ya, después de un breve descanso, continuaremos con el contenido en la segunda sección. Amén. La Biblia es el libro del pastor, comienzo esencial y 4 contenidos trae para historia que le guía sin parar. Y al final cumpliendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. La Biblia es el libro del pastor, comienzo esencial y 4 contenidos trae para enseñar. Historia moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas leo 7 pasar el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final cumpliendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra
comprender. Ya, vamos a iniciar la segunda parte. Regresen. Amén. Amén. Ya, primera parte. ¿Han entendido bien, verdad? Primera clase. Sí. Bueno, y ya continuamos en segunda clase y concretar nuestro lema. Ya. Bueno, ¿están listos? Ya. Amén. ¿Quiénes somos? Estudiantes del cielo. ¿A dónde vamos? Al reino de Dios. ¿Cómo lo haremos? ¡Ánimo! Ya, y por favor, abren sus ojos. Primera sección no fue tan difícil. Fue también difícil. ¿Sí? Ya, cuando llega el tiempo de la... Ya, iniciamos. Cuando llega el tiempo de la reforma de este tabernáculo, lo que era físico pasa a ser espiritual. Y por eso el lugar santísimo se convierte en Jesús como su realidad espiritual. Y el lugar santo también era Juan el Bautista. Entonces también podemos pensar en algo como esto. Podríamos pensar, ¿por qué no hacerlo como una sola cosa? Porque Dios tuvo que dividirlo mediante el verlo para que aparecieran dos personas, Jesús y Juan el Bautista. Parece algo complicado, ¿no? Sin embargo, si Dios los separó, entonces debe existir claramente una relación entre ambos. ¿Sí? Ya nosotros como llamábamos a este lugar santo como tabernáculo dispuesto. ¿De acuerdo? Tabernáculo dispuesto. ¿Sí? Nombre de lugar santo, casa de fuera, tabernáculo dispuesto. ¿Sí? Lugar santísimo, casa de dentro, y templo, testimonio, ¿sí? Amén, sí. Ya, sí, bueno. Era el lugar donde se hacía la preparación para entrar al lugar santísimo. ¿Sí? Por eso, ¿cuántas entradas tenía el tabernáculo? Uno. Sería ¿Tres? Tenía solo uno, ¿no? Solo uno. O sea, tenía una sola entrada. ¿Sí? Claro. Entonces, para entrar al lugar santísimo, ¿por dónde había que pasar necesariamente para entrar al lugar santísimo? Lugar santo y atrio. Bueno, lugar santo, ¿verdad? Había que pasar por el lugar santo para poder entrar al lugar santísimo. Por eso, desde la perspectiva de que era un lugar de preparación y como disposición, dispuesto. El tabernáculo se le llamaba tabernáculo dispuesto. ¿Sí? ¿Dónde estaba lo verdadero? En el lugar santísimo. Como el lugar santísimo era el lugar que debe testimonio de la realidad verdadera, se le llamaba como tabernáculo del testimonio. Entonces, como Juan el Bautista le presenta el lugar santo, él es quien cumple la función de preparar y disponer el camino para llegar a Jesús. ¿Entiendes? Amén. ¿Sí? Amén. Por eso, entonces, si Juan el Bautista es comparado como una lámpara, ¿con qué podríamos comparar a Jesús? Como la luz. Sí, con la luz. Y en otra expresión podríamos decir que es el sol como fuente de luz, ¿verdad?
Porque con la venida de Jesús entra la luz perfecta. Y es a partir de Jesús que se distingue entre el día y la noche. Entonces, también debemos comprobar si Juan el Bautista realmente cumplió esa función de preparar camino de Jesús. Juan, capítulo 1, versículo 6 al 8. Grupo 2, Raúl Julián. Raúl Paredes. ¿Podrías leer? Yo. Tráeme el polo primero. Juan 1, 6, 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. Amén. Ya, hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. ¿Sí? Este Juan vino para dar testimonio de algo. ¿Sí? ¿Es algo era? Testimonio de la luz. Exacto, luz, ¿verdad? Es decir, él daba testimonio para que las personas creyeran en esa luz. ¿Quién es la luz de la que se habla aquí? Jesús. Juan dio testimonio acerca de Jesús de antemano